bienvenidos a su iglesia Luz a las Naciones. Queremos darle la bienvenida a todos los que van llegando, los pastores saludando en nuestra nueva forma. Ya somos muy versátiles, así que no nos preocupamos por esto. Creo que estamos muy felices de poder compartir un año nuevo en este tiempo junto con nuestra iglesia. Qué bendición saber que nada nos va a poder detener. Así que estamos con toda la fe, con toda la fuerza. Yo creo que los pastores también están contentos de estar aquí. Vamos a ver la cara del pastor de felicidad. Y de la pastora. No, qué alegría, Dios mío. Vayan compartiendo el link para que muchas más personas puedan estar aquí con nosotros. Vamos a esperar un momentito mientras todos se van conectando. Tenemos aquí a nuestro equipo de Ministerio de Audiovisuales que nos está ayudando con el sonido. Con todo lo que tiene que ver con las cámaras y las luces y todo el ambiente sonoro. Entonces estamos aquí esperando. No sé cómo estamos de personas que no vemos. Listo, vamos 19 personas. Esperamos que se sigan conectando. Vamos a dar un tiempo. Mientras tanto, ir compartiendo el link a muchas más personas para que podamos ver y podamos compartir este espacio. Quiero que especialmente te centres en este mensaje que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Y mientras tanto, mientras todos se van conectando, están ciber llegando, quiero contarles por qué estoy aquí en la mitad, porque nuestros pastores están aquí a los lados y qué vamos a hacer hoy. Entonces hoy lo que vamos a hacer hoy es que yo voy a ser en cierta medida una entrevistadora de nuestros pastores. Entonces vamos a tener un tiempo bien chévere, vamos a conocer el lema del año que el Señor ya nos lo dio. Estamos que nos reventamos de decírselo, sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Y bueno, listo. Entonces esto empezó. Empezamos dándole gracias al Señor por esta oportunidad, por estar aquí, por la vida de Dios en nosotros para poder seguir haciendo iglesia. Creo que la vida de Dios a uno le permite poder desarrollar una fuerza por encima de lo que pasa externamente. Así que estamos muy felices, de verdad, que así como vieron en la cara de los pastores ahora, estamos muy, muy, muy felices. Entonces quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y vamos a iniciar este tiempo orando. ¿Listo? Dios, en esta tarde queremos bendecirte, queremos darte gracias por este tiempo. Oramos, Señor, para que tu palabra hoy sea predicada con denuedo, con pasión, con vehemencia, con claridad. Oro, Señor, por este espacio hermoso que tú nos das de poder impartir vida. Oramos, Señor, para que sean buenas noticias para todo el que la escucha. Oro, Señor, para que sea un tiempo de claridad, de convencimiento, de liberación y de que tu presencia y tu palabra esté activando el espíritu de todos los que están al otro lado de la cámara. Bendigo sus familias, bendigo sus hogares. Si viven solos, los bendigo, Dios, y oro para que hoy tu palabra dé mucho, mucho fruto. Dejamos este tiempo en tus manos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces ahora el pastor nos va a decir cuál es el título del lema de hoy. Pastor, lánzalo. ¿Cuál es el título del lema del año, no? Sin decir los versículos todavía. No. Bueno, quiero saludar a todas las personas que están conectando con nosotros en directo. Espero que ustedes estén compartiendo la alegría que nosotros sentimos de poder entender que nada ni nadie nos puede detener. Podrá cerrar físicamente la iglesia, pero espiritualmente la iglesia siempre va a estar viva. Quiero saludarlos a todos, quiero darles la bienvenida, quiero desafiarlos a que recibamos este año con las mejores deseos, con la mayor fe, con la mayor esperanza, porque este año va a ser diferente. Y el lema que Dios nos entregó para este año es plantados para dar fruto. Usted y yo vamos a ser plantados para dar fruto. Escuche bien, vamos a ser plantados para dar fruto. No importa circunstancias externas, no importa nada. Dios en este año 2021, si usted cree, yo creo, Dios nos va a plantar para dar fruto. Amén. Amén, buenísimo, pastor. Y creo que este lema del año es
necesario porque estamos viendo, y particularmente lo que significa ser plantado, pues tiene que ver, obvio, con una base espiritual, tiene que ver con relación con Dios, pero queremos hablar concretamente de algo y es de la iglesia como cuerpo. O sea, que ser plantados implica involucrarte en la iglesia, estar en la iglesia. Entonces hemos visto muchos argumentos. Creo que hemos escuchado muchos argumentos referentes a la iglesia de, no sé, yo escribí algunos como, no tengo que ir a la iglesia para estar con Dios. Es el primer y último recurso para encontrar a Dios. Dios está en todo. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Allá nadie da testimonio. Esa es otra muy común. Creo que muchos la hemos escuchado o también la hemos dicho. Y otra, esta es la del 2020. No fui a la iglesia, pero sí me conecté. Que eso es como la vieja confiable, ¿no? Que el pastor, oye, no te vi en la iglesia, no, pastor, pero sí me conecté. Ah, ¿te la viste esa? No, me lo acabé de ver ayer, pero no, me ministró. Y creo que, obvio, las redes son muy necesarias y buenísimas para poder recibir del Señor, pero es necesario el congregarse y hoy lo vamos a aprender. Otra que me sorprendió mucho fue de una persona influyente a nivel cultural y dijo esto: es mejor no ir a la iglesia que hacerlo y luego vivir odiando. Entonces, tantos argumentos hay sobre nuestra cabeza de lo que significa la iglesia, de por qué la iglesia, toca ir a la iglesia para encontrarse con Dios. Y hoy quiero darte unas pequeñas como pautas para que tú sepas qué es la iglesia, porque tenemos que empezar a plantarnos y a entender que el plantarnos implica estar en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y esto lo vemos en Hebreos 10, del 19 al 25. Yo se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 10, del 19 al 25. Y miren lo que dice, acuérdense, Nueva Traducción Viviente, dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¡Qué bendición conocer esa verdad! Después dice: mantengámonos firmes. ¿Qué va a hacer usted hoy? Diga: mantenerme firme, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuántos reciben ese versículo para sus vidas? Tú puedes confiar en que Dios cumplirá su promesa sin titubear, fuerte. Entonces dice: pensemos, o sea, aquí ya viene, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. ¿Qué nos quieren decir estos hermosos versículos? Nos está hablando de la libertad que Jesús nos dio por medio de su sangre, por medio de su muerte, que mientras habían ciertos filtros para que tú pudieras conectar con Dios, ahora hay una libertad y puedes confiadamente acercarte. Te dice: mira, ningún pecado es más grande que mi gracia. ¿Cuál es el problema? Cuando tú te quedas en la culpa y no decides acercarte. Eso es lo que el Señor está diciendo, pero luego al final, en los últimos versículos, te está no solo diciendo: mira, confía en mí, sino yo no solo te dejé un camino nuevo y vivo, sino que también te doy la guía y las maneras en que puedas permanecer en ese camino. Entonces yo te puedo decir que sí, no necesitas ir a una iglesia para estar con Dios, pero sí necesitas ir a la iglesia para permanecer en Dios. Esa es una verdad. Por eso es que la iglesia es de tanta bendición, y por eso dice: no se dejen de congregar. Antes nos tenemos que animar. Ese espacio es un espacio para animarnos, para fortalecernos uno a otros. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quiero leerles Colosenses 1,
18. Esta la tengo en la traducción lenguaje actual, porque me fascina como dice. Miren, dice: y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. ¿Qué está diciendo? Jesús es el rey, el mero mero. Y Él es la cabeza y gobierna toda la iglesia. Y después dice, y su cuerpo es la iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si tú tienes a Jesús como cabeza, se te va a ver, o tú lo demuestras en la manera en la que estás involucrado con el cuerpo de Cristo. Cuando hablo con el cuerpo me refiero a la iglesia. Y estar involucrado es sí. Yo voy en este caso, todos los sábados estoy ahí, porque yo sé que mi bendición es fija. No, involucrarte va mucho más allá que asistir. Involucrarte es, más adelante los pastores nos van a enseñar, echar raíces, plantarse, no ir a calentar silla, como uno dice vulgarmente. Es mucho más grande. Creo que Dios hoy va a despertar muchas cosas en nuestra vida para entender que la iglesia es mucho más que un simple espacio. Es todo un movimiento y una familia que se va a levantar para establecer lo verdadero y establecer lo justo. Entonces, así es como tú te vas a dar cuenta, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que eso te va a dar libertad de todas las excusas que podemos dar de no puedo ir a la iglesia porque es que tengo que hacer esto, o no, me sentí maluco. Acuérdate, tu comunión con Dios como primero en tu vida, y cuando hablo como primero es como centro, como el dueño de tus decisiones, se verá en qué tan involucrado estés con la iglesia. Tengo otros versículos que también son súper buenos, que está en 1 Corintios 12, del 12 al 13, que dice, este se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos esclavos, otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. O sea que le podríamos poner a este versículo iguales pero diferente. ¿Qué quiere decir estos versículos? Que tienes un lugar, que hay un espacio, que todos somos uno. Que no es, ay, qué vergüenza, yo no soy como ellos, o ay, no, qué pena, yo no me he visto así, yo no tengo esa plata, yo no tengo esas joyas. No te preocupes, somos iguales, pero diferentes, pero tenemos una misma condición, estamos enfermos. O sea, si tú quieres ir a una iglesia, en una iglesia están todos los que estamos enfermos, los que reconocemos, nos falta, somos soberbios de aquí a Pekín y necesitamos ayuda. Y por eso vamos a la iglesia. Qué bendición poder recibir eso y saber que Dios dice, sí, yo sé. Y es que para eso hice ese espacio, para personas reales. Y después el verso 27-28 dice, esperen, yo lo busco aquí. Dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, todos ustedes. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Primer lugar, apóstoles. Segundo lugar, profetas. Tercer lugar, maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que ayudan a otros, los que tienen don de liderazgo y los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos, por decir, ámbitos en los que se mueve la iglesia. Hay muchas manifestaciones de la iglesia, pero no quiere decir que tú, ay no, pero es que yo para qué voy a la iglesia si yo no soy pastor, si yo no quiero ser pastor, yo soy empresario. O yo tengo un trabajo y yo amo mi trabajo. Está bien, o sea, no, yo creo que si todos hubiéramos llamado a ser pastores nos moriríamos de hambre, porque ¿quién nos da comida? ¿O quién nos viste? Entonces, a eso se refiere el Señor con que somos iglesia. O sea, que venir a la iglesia no tiene nada que ver con querer ser pastor o líder o lo que sea, sino tiene que ver con que tú te identifiques como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, que tienes a Jesús como cabeza, te enfocas en el cuerpo de Cristo. Entonces tú puedes ser el más grande empresario, porque quizás no tienes el llamado a pastor, y no está mal, porque es que también pensamos, ¿no? De que si no es pastor, si no es líder, si no es ministro, entonces pues está casi que en pecado. Pero creo que es una gran mentira, porque el Señor nos ha mandado a pastorear en el lugar donde tú estás. O sea, cuando Él dice somos reyes y sacerdotes, en el lugar donde estás. En tu colegio, en tu trabajo, en tu empresa, en donde sea que tú estés.
te llamó a pastorear, a ser el que guía, el que dirige en los parámetros de Él. Así que la iglesia es para todos y es bien importante que tú entiendas esto, porque así vas a quitar todo argumento de que la iglesia, que este es el que dice mucho, ¿no? Yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Tienes que derrumbar ese argumento, porque si tú crees en Dios se va a ver en tu relación con la iglesia, porque esto es lo bíblico. Y ahora otra cosa, esta es una pregunta: ¿qué pasa en un cuerpo que se separa de la cabeza? O se chuletea, o queda parapléjico, o queda cuadrapléjico. O sea que entiendes que muchas veces la parálisis espiritual que uno siente, las limitaciones, el sentirte estancado o el sentirte anclado en una situación depende de que quizás no has reconocido la necesidad de involucrarte en el cuerpo de Cristo. Entonces es bien lindo poder conocer esto, porque nosotros como familia hemos visto la bendición de estar invertidos en la iglesia. No porque nos tocó, porque yo viví esa etapa donde mis papás son pastores y nadie me dijo. Ahora a mí me tiraron esa carga encima, porque ahora yo soy la hija del pastor y me comportaba bien mal. Muchos han visto el testimonio y que Dios los ayude y los sane. Pero era así, me comportaba muy mal, no me invertía en el reino, nada que ver. Ya el Señor nos unió y hemos podido ver en diferentes áreas de nuestra vida cómo el ser plantados dio fruto en nuestro carácter, en nuestra visión. Y yo quiero preguntarle ahora al pastor, tengo una pregunta al pastor, y dice así: ¿qué aprendiste en la iglesia que no te enseñó ninguna empresa? Para los que no saben, los que nos cibervisitan por primera vez, el pastor es un empresario. Él en su mente siempre está haciendo números, y es súper bueno en eso. Entonces, ¿qué aprendiste en la iglesia que no te enseñaron las empresas? Pero primero, ¿en cuántas empresas trabajaste? El otro día estuve haciendo la cuenta y trabajé en alrededor de 30 empresas. Hubo un año que trabajé en 14 empresas, o sea, menos de un mes en cada empresa. Wow. Me resultaba trabajo en otra parte, me pagaban 5,000 pesos más, tan para allá me iba. Chaolín. Así es que... Sí, entonces, ¿qué aprendiste en la iglesia? Trabajé en 30 empresas y más o menos unos 15 emprendimientos de diferentes negocios que arranqué. Tuve Nintendo, tuve almacén de cristalería, tuve almacén de ropa, tuve almacén para hacer persianas, tuve almacén para hacer puertas metálicas, se hice de todo. Y lo último que funcionó fue una empresa familiar que se llamó Contec, que la tuve alrededor de unos 25 o 30 años, que fue lo que nos dio pues como la estabilidad económica y nos cambió mucho la visión. Pero algo que sí es bien impactante y que si yo me pusiera a reflexionar hoy en la vida, algo que la iglesia me enseñó es que cuando uno conoce al Señor, uno tiende a creer que uno es evaluado por los resultados, no por lo que uno es. O sea, yo tengo una posición en Cristo y yo soy alguien, no por lo que hago. Soy alguien porque Cristo está en mí. Eso es lo que me da el valor de yo ser. Eso es lo que me da el sentido de ser, la orientación de ser y la visión de ser. Cuando yo no conocía al Señor, yo sentía que yo valía por lo que hacía y por el resultado que daba. Y me afianzaba en mis fuerzas. Entonces vivía una tensión terrible. Si no alcanzaba las metas, si no alcanzaba los propósitos, y para eso que era contador público. O sea, al final del mes los balances tienen que entregarse máximo el 5 del mes siguiente, y el 25-30 del mes estaba angustiado pensando qué iba a hacer, que tenemos que trabajar los sábados, que tenemos que trabajar los domingos, que si el balance no salía el 5 que tenía que salir, yo era un mal trabajador, yo no era tan bueno, así hubiera estudiado en la universidad, así hubiera hecho posgrado, porque así a veces me decían eso, y usted es profesional y con posgrados y no cumple las cosas que tiene que hacer. Sí, o sea, eso generó una tensión a tal punto que yo tuve que ir a un psiquiatra en esa época. Mire, esto es un secreto y lo voy a decir. Yo tomaba Valium para tranquilizarme, porque al final de mes me entraba ese desespero, que quería salir corriendo, no sabía qué hacer, y yo tenía mis pastillitas de Valium, tomaba eso y eso me tranquilizaba. Cuando conocí al Señor, lo primero que hice una vez fue abrir la tapa del baño y botarle. Nunca más necesito eso, porque entendí que yo valgo por lo que soy en Cristo, porque ya no trabajo más en mis fuerzas. Tengo una capacidad, tengo un potencial. Pero si esa capacidad y ese potencial
lo traduzco a mis fuerzas, no sirve para nada. O sea, hoy yo trabajo bajo la dirección de Dios. O sea, Él explota en mí la capacidad que tengo. Él me da la visión, me da el diseño para yo trabajar mi capacidad, lo que yo aprendí, lo que Dios puso, para poder entenderlo, para poder trabajarlo. Yo lo baso hoy en las fuerzas del Señor. O sea, aprendí eso, mami. Súper, buenísimo, buenísimo nuestro pastor. Ahora a la pastora también le tengo otra pregunta. Y es, ¿qué aprendiste en la iglesia que no te enseñó tu personalidad? Entendiendo que la personalidad pues es su forma de ser, cómo se comprendió en el ambiente en el que se desarrolló, que es como cuando uno dice, no, es que yo no soy de esas, yo no soy de las que hace esta actitud, no soy de las que tiene este carácter, yo soy más así. Entonces, ¿qué aprendiste en la iglesia que no te enseñó tu personalidad, pastora? Bueno, ¿qué aprendí en la iglesia? Pues siento que la iglesia me dio valor, porque algo que no tenía antes, o sea, yo era tímida como para expresarme así en el público, aunque en mi casa con mi hermano yo era la extrovertida, porque mi hermano sí era re tímido, ni hablaba. Entonces para mis papás yo era la extrovertida, la que hablaba y la que no me quedaba callada, pero cuando ya salía a un entorno mayor, yo no me expresaba, o sea, era buena para hablar así, aquí sentada y chévere, compartir cuando me daban confianza, pero no lo hacía naturalmente. Entonces no me gustaba hablar en público. Bueno, me parecía que los problemas de las demás personas eran mayores a los míos, entonces me callaba mis problemas o lo que yo podía hacer, trataba de como de minimizarlos y de que no eran importantes, pero cuando llego a la vida con Dios, pues empieza el Señor a sanarme de esa niñez, de todo lo que viví, de todos los pensamientos y argumentos que me había creído, y pues lo primero que me da es identidad como hija de Dios, que es lo principal cuando uno llega a la iglesia. Y si algo yo extraño y amo mucho es la iglesia. Yo siempre le decía, cuando murió nuestro hijo, como vivíamos yendo para Jamundí, mi esposo me dijo, yo me voy a dedicar a la iglesia y tú te quedas en la casa con Daniela. Y yo le dije, no, por favor, no me vayas a quitar eso, yo me muero. Entonces decidimos venirnos otra vez para Cali, porque yo desde que conocí a Dios, para mí lo primordial era involucrarme con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y teniéndolo a Él como cabeza. Pues eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Súper, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ve, mira, y aprovechando pues que estábamos como haciendo preguntas, y que me preguntaste a mí, y le preguntó a mi esposa, la pastora Lorena, pero yo sí también quisiera preguntarte. Bueno, a ver. ¿Qué aprendiste en la iglesia que nosotros como tus padres no te enseñamos en la casa? Pues Se escuche bien, ¿no? ¿Qué aprendiste en la iglesia que nosotros como padres no te enseñamos en la casa? Yo creo que algo que me enseñó la iglesia fue que yo era útil, porque pues siempre he sido muy consentida por mis papás, y pues primero fui hermana menor, y segundo, ya soy hija única. O sea que si antes era consentida, ahora sí consentida a la 1000 por ellos. Entonces creo que eso me hizo sentir en cierta medida, yo sé que lo hicieron con el mayor deseo de que nunca me faltara nada, de que siempre tuviera todo lo que ellos nunca tuvieron, pero que eso también lo hemos hablado mucho, ¿no? Como la diferencia del amor humano al amor de Dios, y creo que lo que hizo eso fue sentirme frágil. Era como, no, la niña no puede ir sola, o no, la niña no, se la embolata, y ella como no se ubica. Entonces, no, después va y se va para Caloto ahí, tratando de ir a la esquina, se va para Caloto. Entonces era muy sobreprotegida, y creo que ahora se ha ido quitando un poco eso, pero siempre había sido muy sobreprotegida. Entonces, cuando llegó a la vida de Dios, algo que aprendí en la iglesia fue a ser útil. Y a ser útil porque, no porque es que yo era buena para esto, yo sentía que yo no era buena para nada. Incluso en una de mis oraciones, recuerdo que estaba leyendo cuando Moisés le dice al Señor, el Señor le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, una vara. O sea, yo decía, Señor, o sea, yo ni vara, no tengo nada. Y pensaba y recordaba un premio que a mí me dieron hace muchísimo tiempo cuando era pequeña. Nunca me gané ni un trofeo, ni una medalla, ni nada de esas cosas. Ni siquiera hice bandera. O sea, bueno, Dios ha hecho una gran obra en mí. Bueno, el caso es que esa medalla que me dieron fue por tener la mejor actitud. Fue eso. No, creo que era por hacer su mayor esfuerzo. Porque claro, yo estaba en sobrepeso y eso era gimnasia. Entonces a la hora de yo hacer mis piruetas eran como 2 profes cargándome para yo hacer todo, y yo ahí...
Entonces aprendí en la iglesia eso, ser útil, y no de ser útil en lo que yo era buena, porque no me consideraba buena para nada, pero el Señor me empezó a mostrar, yo necesito que tú suplas esta necesidad. Y me hizo entender que no era una cuestión de mis dones, de mis talentos, sino que mi propósito estaba en lo que faltara. En lo que faltara en la iglesia, eso suple, eso trabaja, porque a veces uno piensa, ¿no? Como joven, uno piensa, pero yo no sé cuál es mi propósito. Mira cuál es la necesidad en tu iglesia y sé el encargado de suplirla. En trabajo, ay, es que a mí eso nunca me gusta. Por eso nunca encontramos el propósito, porque no sabemos qué nos gusta realmente. Yo nunca me vi en estas, ni ministrando personas, ni involucrada con otra gente, pero el Señor me enseñó que yo era útil para todo lo que Él me había enviado, no para todo lo que yo creía que podía hacer. Y eso ha sido de mucha libertad para nuestras vidas, y creo que esto es como un pequeño abrebocas de lo que es dar fruto al ser plantados. Decidimos ser plantados, cada uno en su vida personalmente y como familia, porque también asumen de que como es hija de pastor, entonces pues por eso es que es así. Pero resulta que no, todos los que me conocieron en el principio, que no era así, saben que esto, la vida de Dios, es una decisión personal. No importa si los papás deciden ser lo que quieran ser, es una decisión personal. Entonces, entendiendo esto, creo que vamos a poder conocer en este momento, ya hemos visto cómo nosotros nos plantamos y cómo por la misericordia de Dios se ha dado un fruto. Pero ahora queremos enseñarles cuáles son las características de una persona plantada. Entonces empezamos con la número 1. ¿Qué no es un plantado? A ver, pastor, gracias. Enséñenos qué no es un plantado. Recuerde que el lema de este año que Dios nos regaló para la iglesia y sobre el cual nos vamos a mover, y al final vamos a agradecerle a Dios porque así va a ser, es plantados para dar fruto. Y el versículo que tomamos como base, como sustento, como palabra rema para durante este año movernos, está en el Salmo capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Ese es el fundamento y la base de lo que ustedes vamos a explicar en esta tarde. Lo voy a leer en una versión que llama Biblia de las Américas. Salmo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Es como un árbol plantado junto al arroyo, da fruto a su tiempo y no se secan sus hojas, consigue todo cuanto emprende. O sea, esos fueron los 3 versículos del capítulo 1 de los Salmos que Dios nos dio como base. Yo voy a explicar el primer versículo. ¿Qué no es alguien plantado? ¿Qué no es alguien plantado? Si usted mira, empieza el salmista hablando diciendo, dichoso quien no hace estas cosas. Está hablando de que como cristiano yo debo establecer una diferencia. Y el establecer esa diferencia debe producir en mí un gozo y una dicha de no hacer cosas que según la palabra de Dios están mal hechas. Yo debo estar dichoso de no caminar en pecado. Yo debo estar dichoso de renunciar al mal. Yo tengo que estar dichoso porque mi vida va a ser diferente y los resultados que yo voy a ver van a ser diferentes. O sea, arranca el salmista hablando de la dicha que produce en mi vida el no hacer cosas equivocadas y cosas malas de acuerdo a la palabra. Y empieza narrando 3 cositas mal hechas que normalmente en un tiempo la gran mayoría de nosotros hacíamos, ¿sí? Y dice, dichoso quien no sigue el consejo del malvado. O sea, se refiere a cuando tengo una necesidad, cuando tengo una dificultad, yo lo primero que hago es ir donde el malvado, donde el pecador, donde el que no conoce al Señor, a pedir un consejo. O sea, yo tengo en cuenta que ese es un pecado que influencia mi naturaleza. Yo ir a preguntarle a alguien que no conoce de Dios, a pedirle un consejo a alguien que no conoce de Dios, ese consejo que Él me da influye en mi naturaleza y empieza a deteriorar mi relación con Dios. Y no solamente con Dios, empieza a deteriorar mi relación con las demás personas. Y no solamente con las demás personas, empieza a deteriorar mi relación conmigo.
entonces yo no quiero ir a la iglesia, entonces yo creo que no sea así, entonces que estoy equivocado, es que esto, es que lo otro, o sea, y empieza así. Y después dice, no sigue el consejo de malvados, ni en senda de los pecadores se detiene. O sea, esa palabra pecador se refiere a la persona que en la mente siempre tiene en buscar el consejo de las personas que transgreden la ley de una manera habitual y deliberada, que saben que está mal y transgreden la ley, que saben que lo que está haciendo no está correcto y transgreden la ley. O sea, van en contra de lo que la palabra dice y saben que está mal. Y yo voy a pedirle consejo a esas personas. Entonces, empiezo pidiendo yo el consejo del malvado y después ando en ese camino de ellos, en que a conciencia actúan mal, ¿sí? Y yo le busco consejo de ellos, ¿cierto? Y aparece la otra tercera acción que dice, ni en compañía de los necios se sienta. O sea, el necio lo define la Biblia como una persona arrogante, como una persona pendenciera, como una persona lista para hacer lo malo, como una persona enemiga de la paz, que se burla de la bondad de Dios, que se burla de Dios, que se burla de su palabra. Y dice, y se sienta con ellos, a charlar con ellos, a compartir con ellos los chistes de doble sentido, los chistes cristianos, los chistes que saben que están deteriorando la amistad con los demás, rompiendo los principios, y se sienta con ellos. O sea, está hablando el Señor de que es alguien que los plantado, es el que permite que su vida se vaya deteriorando poco a poco, Porque si usted mira, lo primero que dice es seguir el consejo del malvado, o sea, andar con el pecador. Y después dice, en la senda de pecadores se detiene, estar con el pecador. Y después dice, en compañía de se sienta, sentarse con el pecador. O sea, empiezo andando con el pecador, después estoy con el pecador por el mismo camino y después me siento con ellos. O sea, lo que está haciendo el salmista es advirtiéndonos que si no hay que despertar, si usted no despierta, su vida cristiana va en decadencia, y cada día está más lejos de ser plantado. O sea, eso es una persona, eso es alguien que no es plantado, que su vida va en decadencia, que no se da cuenta, que no reacciona, que no despierta, que no abre sus ojos, que camina andando con ellos, ¿sí? Después está con ellos todo el tiempo y después se sienta ya a hacer tertulia con ellos. O sea, ese es alguien que no es plantado. Y ahora la pregunta sería, ¿qué si es alguien plantado? Mami, ¿qué si es alguien plantado entonces? Listo. ¿Qué si es alguien plantado? Y estaba pensando en lo que el pastor decía, y yo creo que alguien que es plantado es el que disfruta el no de Dios. Porque ahí dice, dichoso el que no, dichoso el que no se sienta, el que no hace. Y no hay, mire, si usted quiere ver la ira de un niño, dígale que no. Ah, pero si quiere ver la ira de un adulto, dígale que no. Entonces, cuando el Señor dice, dichoso el que no, entonces la Biblia está mostrando, dichoso el que yo le digo no y tiene paz. Porque sabe que yo sé lo que hay para su vida. Pero, ¿por qué no fue así? Porque yo lo quería de esta manera. No. Y vas a encontrar deleite en eso. Entonces yo quiero que digas a la persona que está a tu lado, escucha muy bien. Porque esto que vas a escuchar es lo que yo seré. Acuérdese, ya vimos que no es un plantado y ahora vamos a ver qué sí es un plantado. Entonces se los leo. Salmo 1:2, yo lo tengo en la palabra hispanoamericana y dice así: sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona día y noche. Entonces, tú puedes entender que una persona plantada no hace lo que está en el verso 1 porque está ocupado haciendo lo que dice el verso 2. Amén. Es muy lindo ver eso, porque se deleita en la ley del Señor, y yo creo que hallar deleite en la palabra y en la escritura es un desafío, porque si algo nos enseñó, perdón si hay algún profe de religión, pero si algo nos enseñó religión fue que la Biblia era una jartera. O sea, yo creo que todos los profes de religión trajeron la Biblia y uno, parce, qué pereza, o sea, hasta las hojas pegadas. Incluso creo que en muchos artículos ha salido como el libro menos popular, y todo eso ha generado y ha incrementado una pereza hacia las escrituras. Entonces por eso dice, mira, si tú quieres dejar de ser verso 1, tienes que enfocarte en el verso 2, que es complacerte en la ley del Señor y reflexionar en ella día y noche, hallar placer en eso.
que tú puedas entender que hallar placer es una decisión y un entendimiento de esto es lo mejor para mi vida. Y creo que el Salmo 119, del 57 al 64 nos muestra el corazón de alguien deleitado. Y quiero leérselo, y si de pronto tú has sentido ese desánimo hacia la palabra de Dios, quiero invitarte a que puedas leerte el Salmo 119 y puedas desarrollar ese amor, esa pasión con la que esta escritor pudo hacer todos estos versos, que entre ellos es el más largo que hay. Entonces dice: Señor, eres mío, prometo obedecer tus palabras. ¿Cuántos le dicen eso hoy a Dios? Amén. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia como lo prometiste. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Yo creo que hoy es día de considerar el rumbo de tu vida. ¿Hacia dónde te llevan tus decisiones? Quizás el saltarte los no de Dios y el hacer tus propios sí no te está llevando a una plenitud, sino que te está llevando a una amargura, porque estás disfrutando quizás lapsos de alegría, pero una plenitud de gozo no hay. Entonces lo que dice aquí el salmista es: yo consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes, a sus mandamientos. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme el pecado. ¿Cuántos identificados? Bueno, bien. Pero usted va a decir esto: estoy firmemente anclado en tus enseñanzas. Nada me mueve. Amén. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Sé, Dios, que eres justo. Mira lo que dice el verso 63. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos. Mira, me fascina ese versículo 23 porque dice: soy amigo de todo el que te teme. Yo creo que es tomar la decisión también, lo que el pastor nos enseñaba, que no es alguien plantado, alguien que anda con personas que no aman a Dios. Entonces no quiere decir que uno sea el excluyente, el que no, porque tú no amas a Dios, porque esa no es la actitud. Quiere decir que tú tomes la decisión de ser el pastor o la pastora de todo el que no conoce a Dios, pero tu corazón guardado para esas personas que te van a sumar y no restar, que te van a inspirar y no te van a llevar a tomar una mala decisión solo porque quizás es lo que tú quieres oír. Eso es tomar decisiones. O sea que alguien plantado es alguien que disfruta el no frente a esa amistad. Ay, pero es que la quiero tanto. Sí, pero si es un no, ¿por qué no disfrutas ese no? Es bueno para tu vida, para tu futuro. Cuando tú veas el fruto de ese no, vas a decir: gracias Dios, gracias Dios. Yo creo que, yo siempre digo esto, pero es muy pertinente decirlo porque nadie sería capaz de decir: gracias Dios por haberte llevado a mi hermano, en mi caso, o a mi hijo. Pero los tres sabemos que la mejor vida la empezamos a vivir después de su muerte, no porque él era una cárcel, una cruz, ¿no? Sino porque el Señor usó esa muerte para vida en nosotros, para activar nuestro corazón, nuestra pasión por Él. Así que gracias Dios por el no permitirnos ver a nuestro hermano crecer, a nuestro hijo multiplicarse, porque fue tu mejor decisión, Dios. Muchas gracias. Y creo que esa es la sanidad de Dios. Entonces, aprender a deleitarte en el Señor implica esto que dice el Salmo 19, y es: enséñame. Desarrollar un corazón enseñable. En lo que tú te deleitas, en eso quieres aprender, eso quieres conocer, en eso quieres invertirte, tomar la decisión de deleitarte. Pero ahora yo pienso, ¿cómo desarrollamos ese deleite? Porque a veces sí viene la monotonía en la lectura de la palabra, en el compartir, en el poder tener ese tiempo, y entonces quizás tú prefieres solo prédicas. Y está bien, las prédicas son buenas, de mucha bendición, pero mira, ellos están cumpliendo algo que tú no puedes, y es: ellos están hablando de lo que Dios les dio a ellos en secreto. ¿Y tú? ¿De qué vas a hablar? Qué bueno sería. Y yo creo que no hay cosa más
espectacular que cuando uno habla de algo que Dios me dijo a mí, es como, no puede ser, hablé con Dios, o sea, es real. Y cuando lo escuchan las otras personas es como, sí es de Dios, porque es bíblico, que no vaya a ser marihuana, ¿no? Es bíblico. Esa es la mayor emoción. Entonces, cuando te digo sobre las prédicas es, Dios tiene algo para ti en lo secreto que te quiere dar. Pero desarrolla ese deleite y pensaba, ¿cómo desarrollar un deleite? Para que tú puedas ser plantado, que sí es un plantado, el que haya deleite en la palabra, ¿cómo lo vas a desarrollar? Y eso está en 2 de Timoteo 3:16 al 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo quiero preguntarle ahí donde está, y levante su mano porque Dios lo está viendo. ¿Usted cree que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿Sí o no? Yo sí creo. ¿El pastor? Yo sí, ya me estaba asustando. Sí, un corte comercial. Bueno, entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Listo, no? Entonces, después dice, y útil para enseñar. ¿Qué quiere decir? Que si tú crees que toda la Biblia es inspirada por Dios, te va a ser útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es la palabra. ¿Cómo puedes hallar deleite? Entendiendo, es inspirada por Dios. O sea, son los WhatsApp que tú quieres recibir del Padre. Es lo que, ay Dios, ¿dónde estás? Que no te siento a mi lado. Oye, lee la Biblia. Ahí está. Ahí están sus palabras, ahí está su mensaje, ahí está el ánimo que quieres recibir. No, es que yo ya no siento a Dios, a mí ya no se me paran los pelos. Eso no es de parada de pelos. Yo creo que ninguna parada de pelos nos salvó a nosotros. Antes nos dio susto porque eso era cuando hay un espanto o algo así. O a veces la presencia de Dios sí pasa eso, pero no es una cuestión sensorial. Es que tú entiendas, en la Biblia está todo. Que hemos escuchado, ¿sí o no? Que dicen, no, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera. ¿Quieres que sea lo que Dios quiera? Lee la Biblia. Y haz conforme a eso. No puede ser, ay, no, yo lo dejo en manos de Dios. Sí, déjalo en manos de Dios, pero lee la Biblia. Porque entonces vas a creer que es manos de Dios y es las manos del que te ha tenido así toda la vida. Entonces, es este entendimiento. Y después dice, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, ¿cómo recuperas tu deleite? Es entendiendo y empezando a pensar con fundamento. Dios, estas son tus palabras escritas para mí. Si alguna vez pensaste cómo escribe Dios, cuando le salieron las tablas de la ley a Moisés, que con el dedo de Dios fueron escritas, ¿cómo será su letra? ¿Será letra de médico? ¿O cómo será su letra? ¿Será cursiva, despegada, Comic Sans? No creo que sea Comic Sans. Pero tú empiezas a pensar en todas esas pequeñas cosas. En la palabra está escrito cuál es el pensamiento de Dios. Y ahí vas a hallar deleite. Entonces toma la decisión y empieza a reconocer y a asumir ese entendimiento. Dios, toda tu palabra fue inspirada por ti. Cada que tenga hambre, ahí estaré. Cada que tenga sed, ahí estaré. Porque ahí están tus palabras. Muchas veces te han hablado al oído y no ha sido Dios. ¿Por qué? Porque no has leído sus palabras. Entonces a veces uno dice, no, yo sentí que Dios me dijo, no. Lee la palabra y date cuenta que Dios dice con base en eso. No anda diciendo secretos marihuanados. Él habla con certeza. Así desarrollas. Y yo creo que como para terminar este punto de que si es alguien plantado, que es muy sencillo. Alguien plantado es el que haya deleite en la palabra de Dios. Y en ella reflexiona día y noche. Y ahí te enseñé quién era el deleitoso, cómo desarrollar el deleite. Y digamos que una cerecita ahí en esta parte es cómo tú puedes desarrollar un deleite a partir de Romanos 12:2. Y es que Romanos 12:2 te dice, no te conformes a esta cultura, a este ambiente, sino déjate transformar. Y entonces vas a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que es una cuestión de proceso. Deleitarte es empezar a obedecer. Porque quizás no te has podido deleitar porque cada vez que vas al Señor, el Señor te dice no a lo que tú quieres sí. Y te estás perdiendo de las grandes bendiciones para tu vida por estar ensimismado en una sola cosa, que será tu muerte.
Así que espero que sea de libertad para tu vida y que dejes de golpearte contra una puerta que no tiene nadie al otro lado. Porque Dios quiere en serio en este tiempo que tú seas plantado. Así que hemos visto qué no es un plantado, qué sí es un plantado y ahora cómo se ve un plantado. Como nos vamos a ver tú y yo y nosotros. Bueno, Salmo 1.3 yo lo tengo en la Reina Valera. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces vemos ahí, yo observaba que la palabra árbol, y pues ¿qué nos lleva cuando nosotros vemos un árbol? Dice que pues tiene tronco, es alto, hay árboles que miden más de 3 metros, 6 metros, investigando leía que los cedros del Líbano miden 40, que el Señor también habla de los cedros del Líbano. También decía que en el Amazonas el árbol más grande mide 88.5 metros de altura. Y los científicos no se explican por qué esos árboles son tan grandes en ese terreno, en ese lugar donde están plantados. Y que un solo árbol de esos puede contener el carbono de 1 hectárea de árboles. O sea, mira la importancia de que el Señor nos compara siempre con alguien, con un árbol, o sea, todos los beneficios que hace el árbol, o sea, nos compara primero por la firmeza, también dice que proporciona un oxígeno limpio a los árboles, o sea, que descontaminan, o sea, eso es lo que Él quiere, nos está comparando. Llegamos a un lugar que hay discordia, que hay contienda, pues yo soy la encargada de oxigenar ese lugar, de cambiar el aire, de cambiar el ambiente, de cambiar la contienda por la paz, de traer armonía, de hacer las cosas diferentes como Dios nos enseña. De no ser la tóxica. Sí, ya no más tóxico. No seas el tóxico, hashtag, no seas el tóxico. También los árboles que dan sombra. ¿Qué tipifica eso? Pues la protección. O sea, cuando hay mucho sol y uno dice, siempre busca un árbol, dice, coloco el carro debajo de un árbol para poder que no se caliente para cuando lo vuelva a utilizar. Entonces eso significa una manera de estar seguro, de estar protegido. Igual da alimento a los pájaros, a diferentes animales, o sea, sirve para muchas cosas. Entonces por eso el Señor le da importancia y dice, será como árbol plantado. Y después también otra cosa que hacen los árboles es refrescar el ambiente, hacer que el agua se evapore, no se evapore tan rápido, cuidar las corrientes de agua. Entonces son muchos beneficios medicinales, su fruto. Entonces son muchas cuestiones que el Señor, por eso siempre que nombre o nos haga una comparación, es bueno que nosotros vayamos a investigar por qué el Señor nos habla de árboles en la palabra. Entonces eso les quería compartir, pues haciéndolo como esa reflexión en cuanto a nuestra vida. Y la segunda palabra que dice ahí es plantado. Y ese estar plantado en el hebreo tiene 2 significados. Y el primero significa fijar. Y fijar, en el diccionario normal dice asegurar un cuerpo en otro. Entonces, lo planto en una tierra y que yo sé que en esa tierra pues va a estar firme. No que el árbol se me va a ir para un lado, porque ¿cómo va a crecer? Torcido, ¿no? Y el árbol que crece torcido nunca endereza. Entonces hay que ser plantado firme, derecho. Derecho, crece derecho. Entonces por eso el Señor dice que hay que afirmarlo. Asegurar es mi cuerpo en el cuerpo de Cristo, lo que está diciendo aquí. ¿Dónde me planto? En la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a crecer firme, donde voy a echar raíces, como decía mi hija, donde voy a crecer. Y algo importante del árbol es que un árbol dice que puede durar. Yo investigué el de mango porque me fascinan los mangos. Cuando en la casa de mi abuela teníamos un solar, todavía existe, y hay 2 palos de mango. Y eso era cosecha tras cosecha. Y eso era todo un paseo, ir a coger mangos y a comer mangos. Y todavía existen. O sea, los plantó mis abuelos, mis papás los vieron, mis tíos los vieron, nosotros los nietos los vimos y los bisnietos también están allí porque hay un primo mío que vive en esa casa y yo no con sus 2 hijos. No me acuerdo si tú fuiste a esa casa pequeñita. Entonces yo decía, vieron todas estas generaciones y ahí están dando los árboles y ahí están todavía dando frutos. Están plantados. Entonces, ¿qué hace si yo me planto como un árbol
en la iglesia, echo raíces, doy fruto, pues vas a cubrir a mis generaciones. Mira, ahí lo que les conté ya están en la 4ª generación. Y esos árboles ahí todavía no quieren acabarse. Yo creo que van a permanecer. Entonces, eso es lo que uno habla lo que el Señor nos habla de fijarnos y de afirmarnos. Ese es el otro significado en el hebreo de plantado. Dice, ese significado es asegurar a una persona en una posición. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo me planto en la iglesia, echo raíces, adquiero una posición de hija de Dios, que es lo que yo les compartía en mi testimonio. O sea, aprendí que yo soy hija de Dios y que como hija tengo derechos, pero también tengo deberes, que es hacer su voluntad, es obedecerlo. Recupero el gobierno, o sea, ya las circunstancias no me hacen tomar decisiones alocadas ni lo primero que se me ocurra, sino que las tomo de acuerdo a lo que Dios dice y en la paz de Dios. Todo eso y aprovechando el cuerpo, ¿no? La iglesia, de pedir consejo, de qué dirección puedo tomar qué decisión puedo tomar en esta situación, y vas a recibirlo. También dice la palabra, dice, junto a quién debemos estar plantados, y allí dice corrientes de aguas. Entonces siempre las corrientes de agua, lo vemos en la Biblia, es mi relación con el Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy en un lugar, en la iglesia, plantada, dice, ¿junto a quién? Junto al Espíritu Santo, que dice que Él es el que me enseña y me va a revelar la palabra, me va a traer entendimiento, me va a traer esa convicción de pecado y me va a traer esa convicción de querer cambiar, de que así no puedo seguir, de que estoy, como decía mi hija, estancado o estancada, o me siento fracasada o fracasado. ¿Por qué? Porque no me he plantado. ¿En dónde? En el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Entonces dice, da su fruto en su tiempo. Entonces, el fruto significa crecer, aumentar, ser fértil, ser productivo, pero recordemos que dar fruto requiere tiempo. Y volviendo al árbol de mango, si yo siembro la semilla de mango, dice que se demora 8 años ese árbol en crecer y dar su primera cosecha. Su primer manguito. Su primera cosecha, porque salen muchos. Entonces, dice, pero requiere tiempo. Entonces, muchas veces uno ve personas que de pronto se desaniman de ir a la iglesia y que van por un tiempo y que la situación no le cambia. Entonces, porque no han entendido que tienen que plantarse y eso requiere un tiempo. Amén. Pero ¿cuánto te vas a demorar? No quiere decir que te vas a demorar 8 años. Te vas a demorar el tiempo en que tú tomes la decisión en ser plantado y en obedecer lo que Dios te dice. Amén. Eso se demora uno. Bíblicamente, pues nos han enseñado que 3 años. Como Jesús cogió a los discípulos, en 3 años los discipuló, los formó y los mandó a dar fruto. Entonces, eso es lo que sucede. Miren que Jesús en Mateo 7, del 15 al 20, dice esto. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así que todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y el versículo 20, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a alguien, el fruto de una persona o en nosotros mismos? Por nuestras acciones. Entonces, ¿cuál es el fruto que debemos dar? Según Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto que nosotros debemos dar en este año, o sea, para poder ser plantados y poder dar fruto. Dice, y todo lo que hace prospera. Finaliza el versículo. Entonces, según
el diccionario, la palabra hace significa realización de alguna acción. O sea, tengo que hacer. O sea, el plantado hace. O sea, no dice, no se lo sabe de memoria, sino que hace. Entonces, en hebreo tiene muchos significados. Entonces, yo saqué algunas características de acuerdo con los significados. Si quieres tú ir y ampliar este estudio, sería de mucho provecho. Entonces, ¿cómo se ve la persona plantada? Una persona plantada obedece. Obedece lo que se le ha enseñado. Honra el consejo. O sea, porque si el consejo que nosotros damos como pastores o tus líderes siempre se les ha enseñado que es con la palabra. ¿Cuál es el consejo? Mira, la Biblia dice esto, esto y esto. Entonces, honra ese consejo, obedece la instrucción. Lo segundo es que es ordenado, o sea, prioriza, organiza, clasifica, no sé, o sea, primero que todo el horario, tu tiempo. O sea, porque cuando uno hace el horario se da cuenta en qué es que está perdiendo el tiempo o qué espacios libres tiene. Entonces, ¿qué debo hacer? Relaciones pendientes, conversaciones pendientes, decisiones pendientes que tengo que tomar, tengo que resolver conflictos, ya sea con familiares, amigos o personales. También dice que es una persona que se sacrifica, como decía mi hija ahorita, o sea, acepta los no de Dios. Un sacrificio es cuando Dios te dice que no, que tú lo quieras mucho. ¿Qué tal el sacrificio de ese hombre no te conviene? Entonces, si tú, el otro mátalo. No a él. Ese hombre no te conviene, déjalo y te va a doler. Pero si tú decides después vendrá el que sí. Y viceversa, ¿no? Sí. Con hombres, porque los hombres también se meten con mujeres que Sí. nada que ver. Entonces, Mata el sentimiento. Ese es sacrificarse. Por ejemplo, también el sacrificio, las mamás sabemos mucho de sacrificio porque cuando uno tiene hijos, o sea, su vida cambia completamente porque ya no es uno, ya uno vive por ese hijo. Entonces, ¿qué cuento de que usted va a dormir hasta tarde? ¿Qué cuento de que usted va a salir a todas las partes que le inviten? Porque pues hay momentos en que no se puede salir porque primero está mi hijo, eso es un sacrificio. Entonces, esa persona se sacrifica, cambia su manera de vivir y de pensar, deja lo que le gusta, todo lo que no, glorifique a Dios. ¿Qué más hace esa persona? Sirve. O sea, una persona que sirve, o sea, exacta en lo que se le encomienda o se le va a poner a hacer. Entonces, que es ver la necesidad y suplirla. Cuando uno lo pone en un servicio, uno tiene que estudiar acerca de eso. Ahorita, por ejemplo, los chicos que ingresaron en audiovisuales, ellos tienen todo el corazón para hacerlo, pero están siendo entrenados. ¿Y cómo estoy viendo yo que sí les gusta lo que sirven? Pues porque adicional a lo que están ahí en el entrenamiento, los días que van a estudiar, van a buscar cursos, van a mirar en internet y van a ir creciendo. Ahí se da cuenta, cuando a ti te pongan a hacer algo y dices, no, pero es que yo casi no sé hacer eso, pero sí puedes aprender, buscar otros medios. También dice que es una persona que actúa. O sea, ese actuar significa ejercer las funciones del cargo que se te delegó. ¿Qué tal los roles? O sea, el rol de tu cargo ahorita puede ser el de papá o de mamá, de esposo o esposa, de hija, de empleada o quizás de jefe, de empresaria. Entonces, ¿cómo lo estás desempeñando? ¿Como dice el Señor? ¿O como tú quieres? ¿O como es que en este medio se hace así? Pues escuchaba algunas versiones, por ejemplo, ahora en esta temporada, de que en el centro se trabaja de una manera. Sí. Entonces, que 12 horas seguidas, entonces la persona que de pronto iba a trabajar, pues no puede ir a la iglesia, ninguno de los dos turnos. Entonces, ¿qué tal si nosotros, con ese rol, pero decidiendo dar fruto como Dios dice, cambiamos ese argumento, o esa norma, o esa ley que se crearon allá? O sea, porque se puede agradar a Dios y bendecir a las personas. Ese ejemplo. Lo otro es que también esa persona crea. Y me gustaba este significado de crear. Dar realidad a una cosa material a partir de la nada. ¿A quién le recuerda? A nuestro Dios, ¿no? No había nada. Solo con su palabra nos creó a todos y todo lo que existe. Entonces, está continuamente creando. O sea, ya no vamos a decir, es que no soy nada creativa para eso. Tú tienes la creatividad de Dios. Es desarrollando.
es haciendo, es prueba y error, Ajá. es estudiar, es capacitarse, es juntarse con el que sabe hacerlo, para uno mirar cómo lo hace él, cómo piensa él y cómo saca sus ideas. Entonces es eso, de juntarnos, eso se llaman amistades de reino, o sea, gente con visión, que está en Dios y que nos puede ayudar. También dice que es una persona que emprende, y ese emprender significa empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia. O sea, una persona esforzada y valiente, que no tira la toalla al primer inconveniente, que persevera, que alcanza, porque si es un sueño de Dios, y lo que les explicaba ahorita requiere tiempo. Lo que tú emprendas requiere tiempo. Que voy a empezar esta empresa, requiere tiempo. O sea, es como si siembras la semillita, requiere tiempo, pero es de trabajo diario hasta ver el fruto. También dice que aprovecha, esta persona aprovecha las situaciones o cosas para sacar lo mejor de ellas. O sea, está viendo, o sea, y me acordaba de una discípula de la iglesia que amo mucho, que ella le dieron un premio y le dijeron, véndalo, y pues por ganarse, vender el premio de ese mes, se hubiera ganado 20,000 pesos. Y ella dijo, no, yo mejor lo rifo. Y lo rifamos y le sacamos 300,000 que ella lo sembró a la iglesia, a unas personas que lo necesitaban. Entonces, ¿sí ve? O sea, a ella le dieron un regalo y aprovechó para bendecir a los demás. Esas son las ideas de una persona que empieza y está plantada y está dando fruto. Trabaja. Esa persona trabaja. Y dice, mira la definición de trabajar. Actividad que requiere esfuerzo físico e intelectual, siendo productivo. Porque hay mucha gente que de pronto dice, pero es que yo trabajo y no veo la plata. O sea, no, o sea, con el Señor se tiene que ver el fruto, se tiene que ver, vea, la plática. El billo. Dice que también es una persona que edifica. Edifica es construir, poner fundamentos, establecer los principios de ¿qué? De la palabra de Dios. En tu casa. No como te criaron en tu casa, ni tu mamá, ni tus papás, sino el psicólogo, o el que dice por ahí cualquier, como dice mi hija, marihuanadas, sino como Dios dice. O sea, esa persona edifica, construye. Instruye a sus hijos, les enseña las habilidades, les cuenta las experiencias, todos los procesos. Yo recuerdo una vez que cogimos a nuestros 2 hijos que no querían pues nada con el Señor, y los sentamos y les contamos todo lo que el Señor había hecho. Les dijimos, si no hubiera sido por Dios, ustedes no tendrían lo que tienen ahora, serían hijos de padres separados. ¿Quién sabe cómo estarían viviendo? No estarían estudiando en donde estudian, ni tendrían las comodidades que tienen ahora. O sea, porque ellos no sabían todo lo que nosotros habíamos vivido y lo que el Señor vino a hacer cuando llegó a nuestras vidas. Entonces, eso es contar las experiencias, eso es edificar, mostrar de dónde nos sacó Dios a nosotros, para que ellos puedan no vivir eso y valorar lo que tienen en Dios. También dice que es una persona que ejecuta, o sea, lleva a cabo cada cosa que se compromete, es cumplida, que su sí es sí, que su no es no, es pedido, te lo entrego pasado mañana, y el día antes usted lo llama, mira, venlo y lo recoges ya. Eso es una persona que da fruto. Una persona que van a recoger el pedido, ay, qué pena, mira, no he alcanzado, pasado mañana. No, ese no es el diseño. Vamos a empezar a ser hombres y mujeres que ejecutan, que delegan, que delegan a las personas adecuadas. ¿Por qué? Porque vemos el potencial. Esta persona, yo le conozco su potencial y ella es capaz de hacer eso. Entonces vamos a hacer eso. También dice que da. O sea, dice que es poner a disposición de una persona o una cosa algo material o inmaterial, especialmente si lo necesita o le conviene. Entonces es una persona generosa, generosa. También otra característica es que manifiesta lo que siente y piensa. Pero escuche estas 2 características, con solemnidad o formalidad. O sea, no que usted explotó y le dijo a todo el mundo, le cantó la tabla, como decían por ahí, porque le colmaron la paciencia. No, usted va a manifestar lo que siente, pero formalmente, en paz, o sea, hablando desde su corazón.
Entonces esa persona habla así, o sea, para Amén. que no, o sea, no se queden callados, denuncien. Ahí les tenemos cuña al noticiero. Y lo último es que esa persona celebra sus logros, las metas cumplidas. Hace poco nosotros nos graduamos del segundo año de teología en la Universidad Julius y es muy lindo, o sea, porque eso es una meta cumplida. Sí. Entonces uno se goza, dice, bueno, lo logré, pensé que no, y uno recibe como un peso sobre encima de responsabilidad. Bueno, ya recibiste, ahorita empieza a dar, y vamos por más. Era el año pasado. ¿Cuál fue el resultado? Dice que prospera. Y ese prosperar en hebreo significa empujar hacia adelante en diferentes sentidos. ¿Qué significa en diferentes sentidos? Pues en tu vida familiar, personal, ministerial, intelectual. O sea, no es prospera solamente por decir en el área financiera y lo demás descuidado, no, es integral en todo, en todo para que creamos parejos. También significa éxito. Y la definición de éxito dice resultado, en especial feliz, de una acción emprendida o de un suceso. O sea, va a producir un gozo, una felicidad en ti porque lo ves. O sea, para nosotros es una felicidad ver a mi hija. O sea, así como está, o sea, este es el fruto. Y pues, y casi como volviendo al árbol de mango, uno ve esos mangos y uno le da felicidad porque uno, pues primero el deleite de cogerlos, ¿no? Y de recogerlos y de echarlos en el canasto, después de ir a lavarlos. Yo me los comía así con la cáscara porque era ese manguito dulce, chiquito, y entonces eso era, yo qué jugo ni que nada, era así como me lo comía. Y el ver a mi hija así, pues no es el arbolito de mango que estará verde. O sea, yo soy el mango de su árbol. Entonces es verle todos esos frutos en su vida, en su carácter. O sea, uno dice, no, definitivamente Dios existe, Dios es real, vale. Y vale la pena invertir mi vida en el Señor hasta que el Señor nos venga a recoger. Y quiero cerrar con esto. Salmo 92, del 12 al 16. La versión es Dios habla hoy. Los buenos florecen como las palmas y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Amén. Siempre estarán fuertes, los sanos, y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. O sea, ¿qué dicen con esa palabra? Que están plantados en el templo del Señor. Amén. O sea, lo dijo el salmista. Y yo pensaba mientras terminaba esta palabra, invitarlos a todos a que maduremos esta idea. Quiero que como acto profético iniciando este año, sembremos un árbol, cada uno. Entonces no sé si de pronto en su casa tiene un solar y lo puede sembrar, o si hablamos con la CBC, que nos dé un lugar donde todos podamos ir y que cada uno siembre su árbol. Compramos cada uno nuestro árbol, lo sembramos, porque va a ser algo que va a empezar el inicio de que de verdad seamos plantados y que de verdad empecemos a crecer y que de verdad empecemos a ver ese fruto y que si nosotros lo empezamos, seguro que nuestras generaciones lo van a ver. Amén. O sea, con esa fe para que lo podamos hacer. No sé, amor, si quieres decir algo. No, pues siento que es un lema muy propio para este año, sobre todo cuando nuestra prosperidad y nuestro bienestar, que espero que haya quedado bien claro, no depende nunca de las circunstancias. Amén. Si no depende de las circunstancias, nunca puede haber en mí ni temor ni duda. Muy claro, qué cosas no debo hacer, qué cosas sí debo hacer y cuáles son las consecuencias, que soy un árbol plantado y voy a dar fruto en el tiempo. O sea que no hay ninguna excusa para que en este año no demos fruto, para que seamos plantados. O sea, yo siento de que Dios ha regalado una promesa preciosa, hermano, que nos tiene que quitar el miedo, que nos tiene que quitar el temor, que tiene que quitar las dudas. Casi que yo te podría decir en esta noche ya que tu prosperidad depende de ti mismo. Amén, así De es. que tú decidas
en tu vida qué cosas no haces. Y decidas qué cosas hacer. Porque lo dijo mi hija, nosotros como, no sé si fue mi hija o mi esposa, que como cristianos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Desafortunadamente nos enfocamos en los derechos. Y yo quiero que entiendas algo. El derecho viene sin que tú lo busques cuando tú cumples con la obligación. Si tú miras en tu vida qué cosas no necesitas hacer y qué cosas sí debes hacer, los derechos a que tú tienes van a venir sin buscarlos. O sea, no busquemos la bendición, busquemos la manera de agradecerle a que nos bendice. Y solamente lo podemos hacer de esas tres formas. No hay otra forma. ¿Qué cosas no debo hacer? ¿Qué cosas debo hacer que sean un deleite para mí? Y ambas son deleite. Las cosas que no hacer es un deleite. Me deleito no haciéndolas. Y me deleito haciéndolas que tengo que hacer. Y el derecho que viene, él va a venir solo. Es como cuando tú entras a trabajar en una empresa. Tú tienes un derecho a tu quincena, pero tienes una obligación de trabajar todos los 15 días. Tú no vas a ir el último día a reclamar tu derecho porque no te lo dan. Pero si trabajas los 15 días que es tu obligación, el derecho viene solito. No tienes que buscarlo. Así es en la vida con Cristo. O sea, que este de verdad sea un buen tiempo, que sea un buen comienzo y que las cosas hayan quedado bien claras. Amén. Y lo más importante, iglesia, lo más importante, usted tiene que ser plantado en la iglesia. Ese es el lugar donde tiene que ser planteado. Me impacta cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: bienaventurado Simón, hijo de Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa piedra, sobre esa palabra que el Mesías es el fundamento, edificaré mi iglesia. Y escuche esto: edificaré mi iglesia, y todo lo que atares en la tierra, de la tierra será atado en el cielo. ¿Desde dónde? Desde la iglesia. Desde la iglesia. O sea, la iglesia tiene el poder, escúchame esto, tiene el poder sobre toda la tierra. Desde la iglesia es que ato las cosas que yo no quiero que sucedan y desato las que quieren que sucedan. La autoridad está en la iglesia. O sea, ese cuentico que la iglesia soy yo y que donde yo esté en la iglesia, no. Hay una iglesia plantada por el Señor. O sea, que tengamos en cuenta que necesitamos ser plantados la iglesia. La iglesia es el lugar donde corren las corrientes de agua que harán alimentar tu espíritu para que tú crezcas firme y para que des fruto. No sé si... ¿sí? Entonces vamos a orar, vamos a leer gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos muchísimas gracias en esta preciosa tarde, por esta maravillosa palabra, Señor, que destruye argumentos, formas, paradigmas, conceptos, Padre, que trae claridad a nuestras vidas, Señor, que nos lleva a proyectarnos en querer alcanzar tus promesas en nuestras vidas, entendiendo, facilito, que hay cosas que no debo hacer y debo deleitarme a no hacerlas, que hay cosas que sí debo hacer y me debo deleitar haciéndolas, y las bendiciones van a venir, Padre. Te damos muchísimas gracias, bendecimos cada persona que está conectada, que haya recibido esta palabra, que se haya fortalecido, que se levante con mucha pasión, con mucho ánimo, con muchas ganas, con muchos deseos de comernos este año, porque no estamos solos, Dios está con nosotros y las bendiciones van a venir. No las tenemos que llamar ni buscar, ellas van a venir, porque vemos aquí personas, hombres, mujeres, jovencitos, jovencitas, plantados en la iglesia. Padre bendito, gracias. Y vamos a entrar en este otro tiempo de diezmos, de ofrendas, de primicias y de siembras. Hoy la vamos a hacer virtual. Usted ya tiene la cuenta de ahorros de nuestra iglesia para que tú hoy deposites lo que Dios haya puesto en tu corazón. Estamos arrancando este año. Que lo arranquemos con fe y con esperanza. Padre, bendecimos a cada persona, Dios, que hoy se presenta delante de ti, que trae su ofrenda, que trae su siembra, que trae su primicia, que trae su diezmo, que son la evidencia de una tierra ancha, amplia y suficiente donde tú nos hiciste entrar, Padre. Hoy los bendecimos, Señor, y declaramos, Dios, lo que tu palabra dice. Tú reprenderás por nosotros al devorador, que quiere venir y quiere robar el fundamento de tu palabra, que quiere robar la semilla, Padre, pero declaramos que está vencido en el nombre de Jesús y que esa semilla será plantada en nuestros corazones y que daremos fruto en su tiempo, Padre. Gracias, Dios. Quedamos en tus manos, en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios bendiga a todos. Un abrazo, los llevamos en el corazón y los amamos mucho. Chao. Recuerden, iglesia, año 2021, el año de ser
plantados para dar fruto. Chao.